momento ya estamos en diálogo con Pablo Palazzolo, politólogo local, para analizar un poco el contexto político actual de cara a las elecciones del 26 de octubre y luego de la renuncia de José Luis Espert. Así que le doy la bienvenida. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rebeca, muy buenos días a la gente que escucha la radio. Bien, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y dialogar hoy con nosotros. Y bueno, como estaba comentando recién, queríamos ver, cómo se reconfigura esta escena electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre, luego de esta renuncia de José Luis Espert en el día de ayer. Yo creo que cambia muy poco, a pesar de que el cambio es muy importante. Sí. Porque en realidad lo que le pasa al gobierno de Milei le pasa es el resultado de un proceso. Sí, sí. De un proceso que viene acumulándose en varios meses y que conlleva o configura la acumulación de tres crisis todas juntas, digamos. Milei ha acumulado una crisis política, una crisis económico-social y una crisis de legitimidad. Sí. Las tres juntas, digamos, ¿no? La primera se manifiesta en las derrotas que viene teniendo en el Congreso Nacional, sus vetos, primero las leyes que él no quiere que salgan y después los vetos, los puentes rotos con algunos gobernadores que él intenta reflotar ahora porque Estados Unidos se lo manda, pero no puede hacerlo, o le cuesta mucho hacerlo, porque su naturaleza no es la del diálogo, sino la de confrontar, por un lado. Después hay una crisis económico-social muy tremenda, que quizás sea el determinante más grande, que tiene impacto en la economía financiera, donde ellos dicen ser expertos, pero es que todo el mundo sabe que ahí ya no hay más a quien pedirle plata en el mundo, Sí. para sostener el modelo del carry trade y de la bicicleta financiera, creado por Caputo y compañía a instancias de Milei, por un lado, y por otro lado la economía real, la que sufrimos la mayoría de los argentinos y las argentinas todos los días, con que se nota en algo fundamental. A nadie le alcanza la guita para llegar a fin de mes, digamos, ¿no? Después está todo el asunto del financiamiento de la educación pública, de las universidades, de la salud pública, del Garraham, pero acá hay algo que es central, es que a nadie le alcanza la guita para llegar a fin de mes, y además con Milei volvió un problema que había desaparecido en la Argentina, que es la falta de trabajo. Exacto, sí, sí. ¿No? Eso como para resumir, digamos, muy resumida la crisis económico-social, y finalmente una crisis de legitimidad que empezó en febrero con el caso Libra. La gente por ahí estaba más lejos del asunto de las criptomonedas y todo eso, le costó entender esto como una primera crisis de legitimidad, pero muchos se dieron cuenta de que Milei es un estafador, sobre todo afuera del país se han dado cuenta que Milei es un estafador. Sí. Después siguió con la crisis del fentanilo, que lleva ya acumuladas 124 muertes en el país, con una negligencia del Estado muy importante, y después lo que se destapó del caso español, sí. el Andis y el famoso 3% de Carina, que ya es un clásico nacional. Y finalmente esto de José Luis Espert, que la verdad era esperable, porque no es algo que surge ahora en la campaña como pretenden algunos decir, es algo que viene arrastrándose desde el año 2021. Hay trabajo de periodistas de investigación que prueban
los vínculos que tiene José Luis Esper con el narcotraficante Machado, quien ya nadie duda que fue su financista. Sí, tal cual. Así que no solamente que ha acumulado crisis en lo político y en lo económico-social, importantísimas, sobre todo en la económico-social, Milei, sino que además ha generado una crisis de legitimidad. Ya todos estos casos de los que estamos hablando le han hecho dar cuenta a la gente que Milei no solo no vino a combatir la casta, sino que es parte de lo peor de la casta de la Argentina. Y bueno, nada, eso explotó ahora, pero no sé cuánto le va a reportar de beneficio a Milei o a la Libertad Avanza las nuevas candidaturas. Nuevas candidaturas que primero no son nuevas, además están en cuestionamiento, cuestionadas, sí, porque hay una parte importante de la oposición y ya se han hecho presentaciones, creo, se están por hacer presentaciones, por lo menos sé que el peronismo federal lo va a hacer. Santilli no puede ir primero en la lista, sí, porque hay una mujer, que es Karen Reiser, que debería estar primera, salvo que Karen Reiser también renunciara, ahí sí puede estar primero en la lista, pero además Santilli no es un candidato, un gran candidato para la Libertad Avanza, no se equivoquen. Primero que habría que recordar las cosas que el propio Milei decía de Santilli hace un tiempo atrás. Y por un lado, por otro lado, hay que recordar que Santilli tiene problemitas también para explicar ciertas cosas. Por ejemplo, las más de 100 empresas offshore que se le detectaron, ¿no? Y cuentas, perdón, offshore que se le detectaron. Bien, sí. Así que tampoco es el paladín de la ética y de la moral que pretenden ser. Y además un derrotero político que complicado, el de Santilli, ¿no? Sí, sí. Del menemismo a esta parte, digamos, ¿no? Siempre viviendo del Estado, con ese tipo de cosas. Así que yo no creo, y además estamos a 3 semanas. Sí, no falta nada. Ayer se publicó una encuesta de Sumán Córdoba, en la cual la imagen de Milei, por lo tanto del gobierno, es absolutamente negativa, supera el 63% de imagen negativa. Karina supera el 70% de imagen negativa. Es curioso porque me dieron a Trump también en la misma encuesta, y a pesar de que también es alta, es menor la negativa del Trump que la que tienen Karina y Milei, ¿no? El 60%. Bien, sí, tremendo. Igual, sí. Pero igual que más de 6 argentinos y argentinas tengan una mala imagen del presidente, digamos, en el medio del contexto de esta crisis que estamos viviendo, generada por el gobierno, pero no pretendan otra cosa, esta es una crisis autogenerada, y esta acumulación de crisis también es autogenerada. En ese contexto, yo creo que las posibilidades electorales del gobierno al menos son complicadas. Sí. Como bien decís, es una bomba de tiempo que claramente iba a explotar cerca de las elecciones. En este caso le tocó a Espert correrse como una decisión de él. Estaba como el ala de Milei, como lo quería como candidato. Pero en este caso Santilli, según la ley electoral, ya va a pasar como primer candidato por la ley de paridad de género. Como si se baja un hombre, tiene que seguir un hombre. No va a ser en el caso que pasa la mujer primero, por lo menos hasta ahora, ese es lo que se está diciendo.
Vamos a retomar entonces, pero estábamos dialogando con Pablo Palazzolo, politólogo local, para analizar un poco este contexto político actual, cómo se está reconfigurando la escena electoral. Estábamos hablando de Diego Santilli en esta alianza con el PRO de la Libertad Avanza, pero de esta forma ya vamos cerrando esta primera entrevista del día de hoy con un panorama que que estaremos hablando durante todo el programa. En realidad estaríamos atravesados por la política del día de hoy y qué pasa de cara a estas elecciones del 26 de octubre.